pedimos que nos ministres, que hoy podamos salir con una palabra tuya en nuestro corazón, decididos a hacer tu voluntad, mi Rey, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo, háblanos, ministranos, y que hoy podamos comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Unge mi vida, Señor, para impartir tu palabra, que cada palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón y que transforme por completo todo en nosotros, mi Rey, en el nombre poderoso. Amén y amén. Mateo capítulo 25, a partir del primer versículo en adelante. Si ya están ahí, por favor me levantan la manito. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Quiero que repitan conmigo: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén y amén. Quiero que tengan presente: las que estaban preparadas entraron a las bodas. Amén. Hoy en día estamos tan aferrados al mundo, a las cosas que nos puede proveer, que se nos está olvidando que Jesús viene pronto por su iglesia. Estamos tan afanados en poder comprar una casa, poder tener una familia maravillosa, poder tener mucho dinero en algunos casos, quizás tener una profesión bien tremenda, que podamos ser de renombre en esta tierra, tener todas las comodidades que necesitamos en este mundo. Y aunque no esté mal, no está mal eso, estamos tan aferrados que ya no queremos estar rápidamente en el cielo. Muchas veces se nos dice: Jesús viene ya por la iglesia, y estamos tan ansiosos de decir: Señor, es que no he hecho esto, no he hecho aquello, no he podido conseguir esto, no he podido comprar esto, no he podido conquistar esto, que no estamos anhelando tanto el cielo como realmente deberíamos anhelarlo. Porque déjenme decirles algo: lo que estamos viviendo aquí en esta tierra es algo temporal, porque lo que nos espera es una vida eterna juntamente con el Señor, y es donde realmente vamos a vivir una vida maravillosa, es con Él. Pero estamos tan aferrados a lo que queremos en este mundo que ya no queremos ni oír lo que Dios nos está diciendo. No queremos hacer lo que Dios nos está mandando. No queremos procurar andar en los caminos de Dios, porque como queremos las cosas temporales, se nos olvidó las cosas celestiales. Las cosas eternas se nos están olvidando. Y hoy podemos observar que las distracciones de las redes sociales, la televisión, la moda, las cosas materiales en sí, nos está insensibilizando, y a la gente
les está pasando algo que ya no desean buscar al Señor. Y algo que es común ver en este momento es que hay una pequeña pantallita que está haciendo que nos desviemos tanto de las cosas, nos perdamos de tantas cosas por estar metidos en el celular. Otros en el televisor. Y no es que esté mal tener un televisor, tener una pantalla, tener redes sociales, disfrutar, no está mal. Lo que está mal es que estamos tan enceguecidos por estar metidos en ello que nos estamos olvidando las cosas más importantes. Ese teléfono ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque nos ha podido ayudar a acercarnos a los seres queridos que están lejos, pero a la vez nos está alejando de las cosas que tenemos presente en nuestra vida. Estamos tan enceguecidos de las cosas que nos presenta una pantalla que ya no queremos nada de lo que Dios nos está diciendo. Porque como las cosas que pasan, los videos, las cosas que podemos evidenciar son tan como que nos distraen y nos produce un efecto de satisfacción temporal, que ya no queremos las cosas celestiales, las cosas que son eternas. Y eso es un peligro de hoy en día, porque hay tantas distracciones que ya ni siquiera podemos escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y estamos tan metidos allí que hasta nuestras relaciones personales se están perdiendo poco a poco. ¿Cuánto más la relación con Dios se nos ha estado perdiendo? Entramos al lugar secreto, pero se nos imposibilita dejar un momento esas distracciones a un lado, porque estamos tan metidos en ello que ya se nos está perdiendo la sensibilidad por la presencia de Dios. Y hoy el mundo está permeando tanto a la gente que hasta la iglesia ha caído en su seducción y lastimosamente ha caído en un estado de adormecimiento. Un adormecimiento que ya no les importa si está Dios o no está Dios en medio. Ni siquiera se dan cuenta que Dios está visitando a su pueblo. Ni siquiera se están preocupando porque Dios esté en medio de ellos. Es un adormecimiento que al parecer todo está perfecto como está. Pero lamentablemente nuestra vida no es como la que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Qué es ese adormecimiento? Es un adormecimiento como, por decirlo así, no sé si algunos han ido al médico, que quizás le quiten a uno las cordales o a otros una cirugía y le ponen una anestesia. ¿Para qué? Para que no sienta lo que le están haciendo. No sientan el procedimiento. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces no sienten parte del cuerpo por mucho tiempo. Eso es lo que ha traído tantas distracciones, tantas cosas que nos permean en el mundo, tantas distracciones, afanes, el trabajo, todas las cosas que ha traído un adormecimiento espiritual. Y ya no sentimos nada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya no sentimos absolutamente nada de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Ya no nos preocupa porque Dios esté ahí, porque ya estamos tan adormecidos espiritualmente que ya ni siquiera nos dan ganas de adorar. No, ni siquiera nos dan ganas de leer la Biblia. Ni siquiera nos están dando ganas de estar en una reunión por más de 2 horas. Hasta nos quedamos dormidos. Y no estoy hablando de cansancio, porque una cosa es el cansancio, pero estoy hablando de adormecimiento espiritual. Y esto le está pasando a la iglesia hoy en día. Desde que pasó la pandemia, ha entrado un estado de adormecimiento a la iglesia, de conformismo, que ya no les importa si está Dios o no está Dios. Y algunos me dirán, sí, es que yo quiero que esté Dios. Pero la vida como la lleva no es como si no quisiera. Es como que si le diera igual. Solamente decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios y hasta ahí. Pero no están preocupados por las cosas del reino.
No están preocupados y ansiosos porque Dios está en medio y porque hable, dirija, enseñe, aconseje la iglesia. Y esto está pasando hoy en día. Y créanme, eso va a ir en aumento. Porque la vida se está haciendo más fácil, en cierta forma por la tecnología, pero a la vez está volviendo adictos a las personas a estar detrás de una pantalla. Y olvidarse del mundo real y por supuesto olvidarse de lo que Dios nos está diciendo. Y es por eso que el Señor nos está recordando hoy que necesitamos estar alertas porque Él viene por su iglesia pronto. Él está a la puerta y viene por una iglesia que esté preparada. Una iglesia que esté preparada para recibirle y estar juntamente con Él por la eternidad. Amén. En el pasaje que leímos, se nos da una parábola sobre las 10 vírgenes. Para poder tener un poquito más de contexto sobre esta parábola, en la Biblia se nos dice que a Jesús se le llama y se le identifica como el esposo. Y a nosotros, la iglesia, se nos llama como la novia. Esas vírgenes que están listas, ataviadas para casarse con el Señor Jesús. O sea, que estar para siempre con Él. Eso es lo que se nos dice la Biblia. Por eso el Señor trae una parábola asemejándola al reino de los cielos. Y aquí se nos dice que habían 2 clases de vírgenes. 5 prudentes, pero 5 insensatas. Y se nos dice que ambas estaban ahí esperando a que llegara el esposo. Unas fueron prudentes y consigo tomaron las lámparas, pero también consigo tomaron aceite. Pero las insensatas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite. Y cuando estaban esperando al Señor, que es al esposo, dice la Biblia que empezaron a adormecerse, a dormirse, y quedaron allí dormidas esperando porque el Señor tardaba. Y cuando se escuchó un clamor diciendo, ahí viene el Señor, levántense. Se levantaron y todas las vírgenes empezaron a preparar sus lámparas, pero las insensatas, como vieron que no tenían aceite, empezaron a pedirle a las demás que le dieran del aceite para que sus lámparas no se apagaran. Pero en ese momento, pues las prudentes les dice, vayan y compren aceite para que no nos falten ni a ustedes ni a nosotras. Pero mientras iban a comprar aceite, el esposo llegó, les abrió la puerta y entraron las prudentes. Y mientras venían las insensatas, golpearon y empezaron a decirle, Señor, ábrenos. Pero el Señor les dice algo que es muy fuerte y que quiero que tengan presente. Y les dice, no las conozco. No las conozco. Y al final el Señor les dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que va a venir el Hijo del Hombre. Velad. En este pasaje se nos da la referencia que habían 10 vírgenes, pero eso hace referencia a lo que hoy en día es la iglesia. La iglesia somos esas 10 vírgenes, que son 5 prudentes y 5 insensatas. O sea, hay 2 clases de iglesias. Aquí no, el Señor no está diciendo, hay muchas denominaciones, hay muchas clases de iglesia, hay mucha forma de predicar. No, hay 2 clases para el Señor. Las iglesias que son prudentes y las iglesias que son insensatas. Y las prudentes, dice la Biblia, que tomaron aceite. Esas son las iglesias que tienen aceite consigo. ¿Y qué significa el aceite? Para el Antiguo Testamento era muy vital el aceite, porque era como el combustible para hacer que las lámparas constantemente estuvieran ardiendo. ¿Y qué eran unas lámparas? Las lámparas eran las que brillaban en medio de la oscuridad para que pudieran guiarse, para que pudieran estar allí y no tropezar en el camino, y por supuesto, para poder tener luz en medio de la oscuridad. Eso era la importancia del aceite para las lámparas en ese momento. Pero para nosotros, el aceite
es un tipo o un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y aquí el Señor nos está diciendo que las prudentes tenían aceite. O sea que las iglesias prudentes son las que tienen la unción, son las que tienen el Espíritu Santo consigo. ¿Y qué es tener al Espíritu Santo? Es tener una viva comunión todos los días con Él. Es tener una relación con el Espíritu Santo, adoración continuamente. Es tener esa unción constantemente en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor está diciendo de aquellas iglesias que son prudentes, que no dejan de lado la relación con el Espíritu Santo, porque es la unción, es la que nos mantiene en esa viva adoración. Es la unción la que nos ayuda a permanecer santos todo el tiempo en esta tierra, cada vez parecernos más y más a nuestro Señor. Es el aceite lo que necesitamos para poder ser luz en medio de esta tiniebla del mundo que estamos viviendo hoy en día. Si ustedes ven las noticias, terremotos por un lado, inmundicia por el otro, hambruna, escasez, tempestad, muertes, enfermedades. Hay tanta violencia que está hoy rodeando nuestras vidas. Y el Señor está diciendo, necesitan aceite para que su lámpara esté brillando en medio de esta tiniebla, de esta oscuridad que está sucediendo en el mundo entero. Ustedes son la lámpara. ¿Para qué? Para que empiecen a brillar y sean guía para los demás en medio de la oscuridad. Eso es lo que son las iglesias prudentes. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que ama la presencia del Señor, pero constantemente tiene aceite en sus vidas y que se convierten en ejemplo para las demás, luz para las demás cosas. Y es una iglesia prudente lo que está el Señor buscando. Pero aquí nos está diciendo que también había otra clase de iglesia, y es las insensatas que están sin aceites. ¿Y qué es una iglesia sin aceite? Es una iglesia que no brilla, que está muerta literalmente, que está apagada. Déjenme decirles algo. Una lámpara que no brille, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Solo sirve para hacer estorbo. Y eso es lo que Dios está denunciando, lo que está reclamando en pocas palabras. Es una iglesia que no tiene el aceite, o sea, que no tienen comunión con el Espíritu Santo, que no tienen adoración continua al Señor, que no son luz en medio de las tinieblas. Una iglesia que aparentemente es una iglesia por la forma y por las cosas que hace, pero está muerta en sí. Que parece ser que viven de la luz de otros, pero ellas mismas no están brillando porque no tienen aceite consigo, porque son insensatas, porque les da igual brillar o no brillar, les da igual las cosas que están sucediendo en el mundo, no marcan la diferencia. Y su relación con Dios, déjenme decirles que es muy precaria. Porque cuando tenemos una relación con Dios, la unción viene sobre nuestras vidas. Y una iglesia sin unción es un lugar de entretenimiento nomás. Una iglesia sin unción es un lugar solamente para llenar de conocimiento a las personas, pero absolutamente no va a pasar nada. Porque eso es lo que espera el Señor. Un aceite fresco continuamente sobre la vida de la persona, que es la iglesia como tal. Amén. Estas dos clases de iglesia hoy se están evidenciando en nuestro tiempo, en nuestra vida. Y es una realidad. Aquí Dios no está hablando de denominaciones ni de religiones. Está hablando de iglesia prudente, pero de iglesia insensata. ¿Qué clase de iglesia somos hoy, amada iglesia? ¿Qué clase de iglesia somos? Porque Dios está buscando una iglesia prudente para que pase con la eternidad con Él. Amén. Pero dice que empezaron a arreglar sus lámparas. Pero el Señor, dice la Biblia, que el esposo se tardaba. Y ellas empezaron a cabecear y se durmieron.
Esto es lo que está pasando hoy en la iglesia. Y no solamente a las prudentes y a las insensatas les está pasando. A todos les está pasando es el adormecimiento. Ciertamente el Señor dijo, vengo en pronto, vengo en breve. Pero han pasado 2000 años y todavía el Señor no llega. Entonces la iglesia está empezando a entrar en un tipo de adormecimiento. Y esto lo está provocando las cosas que están rodeando nuestras vidas, las ocupaciones, las distracciones, las cosas que queremos obtener en nuestra vida, y aunque no está mal quererlo obtener, está impidiendo que estemos alerta, velando constantemente por la venida de nuestro Señor. Algunos dicen, como el Señor tarda, entonces hagamos y deshagamos todo lo que queramos, porque al final estaremos pendientes cuando llegue. Y es un adormecimiento que hoy está pasando en la iglesia. La iglesia ya no quiere adorar. La iglesia ya no quiere leer la Biblia. La iglesia ya no quiere buscar al Señor. La iglesia no quiere hacer lo que Dios les está mandando. Están cómodos como están. Parece ser que lo único importante es solamente ir a calentar una silla en la iglesia, o solamente presenciarle el evento, el culto, como lo quieran llamar, pero eso no es lo que Dios está demandando. Están adormecidos, ya no sienten nada, como la anestesia, como les mencioné anteriormente. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, amada iglesia. Un adormecimiento total en nuestras vidas. Pero lo otro que sucedió es que, a pesar que durmió, el Señor sí vino. Y se escuchó un clamor. Y dice, viene el esposo, ya llegó. Y empezaron a preparar las lámparas. Pero aquí pasó algo. Las prudentes entraron a las bodas y las insensatas quedaron por fuera. Algo que quiero mencionar aquí es que las insensatas, como no tenían aceites, querían pedirle prestado el aceite de las prudentes, pero las prudentes le dijeron no, porque es mi aceite y no voy a compartirlo. ¿Por qué? Porque es algo personal. Y por eso las insensatas quedaron por fuera. ¿Qué es esto que quiero mencionar aquí? El aceite es algo personal que tenemos con Dios. No es algo que se puede compartir. Es la relación que tú tienes con Dios personalmente. Tú no puedes compartir la relación que tú tienes con Dios. Tú no puedes compartir esa presencia maravillosa que tienes personal con Dios, porque es una relación íntima con Dios. Tú no la puedes compartir, tampoco puedes vivir de la relación de otros. Y eso era lo que las insensatas querían hacer, vivir de lo que los otros tienen, vivir del aceite de los demás que tienen. La iglesia no puede vivir del aceite, o sea, de la unción de los demás, porque la unción es para cada uno, es para algo personal. Y las insensatas querían hacerlo así. Ellas estaban adormecidas, estaban conformes con lo que tenían, porque decían, como las sensatas tienen aceite, entonces cuando nos falte a nosotros le podemos pedir a ellas. Pero ellas dijeron no, porque es algo personal. Ustedes no pueden vivir de la relación que yo tengo con Dios. Ustedes no pueden beneficiarse y decir, es que como los pastores tienen la relación con Dios, entonces ya es suficiente. Yo no necesito porque ellos lo hacen. No, Señor, porque Dios está buscando algo personal, íntimamente con cada uno de nosotros. Y Dios quiere que cada uno de la iglesia, cada persona tenga aceite consigo, que es una intimidad, una relación, una unción personal que es la que provee el Espíritu Santo para cada uno de los creyentes. Yo no puedo estar pensando que entonces como yo voy a la iglesia ya es suficiente y me conformo con eso. Yo no puedo conformarme con la fe que tienen mis pastores o los demás, porque con esa yo me voy a beneficiar. No, porque no se puede uno beneficiar de las cosas personales que tienen las demás personas con Dios. Uno tiene que hacerlo personal con Dios.
yo no puedo decir que entonces como yo me llamo cristiano, cristiana, como yo voy a la iglesia, ya eso es suficiente. Yo no me puedo conformar con eso. Porque como ya el pastor oró por mí, como ya el pastor explicó la Biblia, entonces yo para qué voy a leerla si el pastor cada 8 días nos la explica y nosotros la entendemos y nosotros la comprendemos. ¿Para qué yo voy a adorar en mi casa si en la iglesia lo hago? Allí adoran y allí yo siento la presencia del Señor. ¿Para qué yo lo hago en mi casa? ¿Para qué yo tengo una relación en la casa con Dios y para eso voy a la iglesia? Es más que suficiente. Eso es una iglesia insensata que está esperando conformarse con lo que los demás tienen, pero en su vida no hay absolutamente nada. No podemos ser como esas insensatas, de que viene el Señor y decimos: Señor, espéranos porque queremos tener lo que los demás tienen primero, y ahí sí, porque vamos a ser rechazados por Dios, porque Dios está buscando una iglesia prudente, que tenga algo real con Dios, que tenga un aceite fresco personal, algo exclusivamente personal y no compartido. Pero dice allí que las que estaban preparadas entraron a las bodas, y las que no, el Señor les dice que no las conocía. Y aquí hay algo que es muy fuerte, pero yo quiero que tengan presente, y es que las prudentes es una iglesia que ora, es una iglesia que vela como el Señor les dijo, porque el Señor Jesús continuamente nos dice: velad y orad, velad y orad, velad y orad. Es una iglesia que está siempre avivada, es una iglesia que apasionadamente busca al Señor, y el Señor las conoce, porque dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es una iglesia que conoce personalmente al Señor y que el Señor las conoce personalmente. Es una iglesia que oye la voz de Dios y siguen al pastor. Es una iglesia preparada porque está avivada, con la unción constantemente, ese aceite fresco continuamente en sus vidas. Es una iglesia que está preparada, esperando pacientemente que su esposo, mi Jesús, venga por ellos. Es una iglesia que produce luz en medio de las tinieblas. Es una iglesia que marca la diferencia. Y lo que más me llama la atención, que conoce el Señor. Porque las insensatas, dice la Biblia, no estaban preparadas, pero no pudieron entrar. Y el Señor les dice: no las conozco. El mismo Señor Jesús en Mateo 7 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que se dice llamar hijo de Dios, el que dice que va a la iglesia, el que dice que tiene un Dios personal, no todos entrarán al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esa iglesia insensata es la que aparentemente es una iglesia, porque dices que yo conozco al Señor, pero la pregunta es: ¿Dios les conoce? ¿Y por qué el Señor dice que no les conoce? Porque no tenían una relación personal con Él, no tenían aceite. Yo me imagino que ni siquiera le adoraban, ni siquiera leían su palabra. Estaban tan adormecidas en su vida que se olvidaron del Maestro, y el Maestro ni siquiera las conocía, porque nunca se acercaban delante de la presencia del Señor. Por eso, amada iglesia, no solo con asistir a la reunión, no solamente con levantar nuestras manos mientras todos lo hacen, significa que Dios nos conoce. Y aquí muchos me dirán: no, pero es que Dios me creó, Dios me hizo su hijo, entonces ¿por qué dice que no me conoce?
Es que aquí estamos hablando de una iglesia con aceite y una iglesia sin aceite. Una iglesia que conoce al Señor y que Dios le conoce. ¿Pero por qué? Porque continuamente se presenta delante de la presencia del Señor. Continuamente está escuchando la voz del Maestro y sigue sus pasos. Continuamente está en una relación personal con el Espíritu Santo. Continuamente está leyendo su palabra y Dios está hablando a su vida. Y Él hace la voluntad del que le envió, del Padre. Pero lo que pasa es que hoy en día ni siquiera nos estamos acercando a la presencia del Señor para orar. Ni siquiera tenemos tiempo para adorar y exaltar el nombre de Dios. Y como nos dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso esas insensatas quedaron por fuera, porque no tenían aceite consigo. Dios nos está llamando a que seamos una iglesia prudente, que tengamos constantemente aceite en nuestras vidas, que constantemente tengamos una relación real con Dios, que nos despertemos de ese adormecimiento que tenemos, que nos despertemos y vivamos una realidad con Dios, que escuchemos constantemente su voz y hagamos lo que Él nos está mandando a hacer. Una iglesia que no está distraída, sino que está velando constantemente. Una iglesia que está preocupada por el reino de los cielos y no por las cosas temporales de este mundo. Amén. Y lo último que el Señor dice es: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Y esa palabra velad significa estar alerta, estar atento, diligentemente estar esperando su llegada. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos de esa misma situación? ¿Estamos constantemente velando porque el Señor viene pronto, o estamos tan distraídos de las cosas del mundo que ya ni siquiera sabemos si viene o no viene el Señor? O como algunos dicen, Dios no va a venir, ya Él no viene. Mejor comamos y bebamos y hagamos lo que queramos hacer, porque el Señor ya no llega. Yo le estoy hoy trayendo un mensaje de parte del Señor, y es que Dios está buscando una iglesia prudente, una iglesia preparada, una iglesia que no esté adormecida, una iglesia que tenga aceite constantemente en su vida, que no esté conforme con las cosas de este mundo, sino que le conozca en la intimidad y se haga conocer por Él. Dios está esperando que seamos de esa iglesia que tiene consigo aceite para que su luz brille en medio de esta sociedad oscura y perversa. Nosotros estamos aquí para que seamos luz y guía para la humanidad, no para que seamos uno más del montón, sino para que seamos luz en medio de la oscuridad. Pero es necesario estar dispuesta, estar ataviada, que anhelemos su regreso, pero que estemos preparados para cuando ese regreso esté ya listo. Cuando ya el Señor venga, estemos listos, preparados, con aceite fresco, para que Él nos diga: entrad benditos de mi Padre, al reino que Él mismo nos estaba preparando. Por eso debemos dejar de darle tanta importancia a las cosas pasajeras de este mundo. Debemos tener tesoros en el cielo y no en la tierra. Debemos estar preparados, orando, velando, ser santos y apartados para el Señor, constantemente teniendo una relación personal con Dios. Eso es lo que más importa, porque acuérdense lo que les dije al principio: esta tierra, lo que estamos viviendo, es algo temporal, porque lo que viene es eterno, es sublime, y es estar en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Debemos ser santos como Él es santo, porque dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Y la palabra santo significa apartado, totalmente consagrado a Dios.
no significa que nunca cometamos un error, sino que estemos apartados para el Señor, haciendo lo que Él le agrada, escuchando su voz, teniendo esa intimidad, ese aceite constantemente en nuestra vida. Él está buscando que sigamos sus pisadas y que seamos santos porque Él es santo. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué estamos nosotros transmitiendo hoy como iglesia? La pregunta es, si el Señor viniera hoy, ¿estaríamos preparados para recibirle? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿La prudente o la insensata? ¿La que tiene aceite o la que carece de aceite? ¿Somos realmente luz o solo nos queremos conformar con la fe de otros? ¿Estamos tan apegados a este mundo que estamos tan adormecidos? ¿O somos de aquellos que velamos y oramos constantemente? ¿Tenemos en realidad una relación real con nuestro Dios? ¿O solo estamos viviendo de apariencias? Y la pregunta que quiero que ustedes se hagan, ¿el Señor nos conoce? ¿O quizás no nos conoce? Porque aquí el conocer es, el Señor constantemente está viendo mi rostro en el lugar secreto cuando yo levanto mi oración, cuando yo levanto mi adoración, cuando yo me expongo a las Escrituras, o solamente estoy viviendo de apariencias con un disfraz de cristiano, de que voy constantemente a la iglesia, pero realmente mi vida no es como la que verdaderamente Dios está buscando que nosotros seamos. Por eso, amada iglesia, Dios nos está llamando a que seamos luz, que seamos prudentes, que seamos de aquellos que tenemos aceites frescos en nuestras vidas. Dios viene por una iglesia santa y sin mancha, que le conozca porque vive una relación real con el Espíritu del Señor. Dios viene pronto por su iglesia, pero necesitamos ser una que está preparada, una que está dispuesta y ataviada para el Señor. Y eso es lo que yo quiero ser, una iglesia prudente y con aceite fresco, una iglesia que cuando Él llame estemos dispuestos para irnos con Él y que Él nos conoce. Y eso quiero que hemos grabado en nuestra mente es que Él diga, les conozco, porque ellos todos los días se presentan delante de la presencia del Espíritu del Señor. Delante de mi presencia constantemente están allí. Porque dice la Biblia, muchas veces la gente se acerca al Señor, pero le muestra la cerviz y no le muestra su rostro. Le muestra la cerviz, que significa la desobediencia, la obstinación, que le muestra la indiferencia, que le muestra es el adormecimiento que tiene, pero no le muestra su rostro de adoración, de oración, de una vivencia real con el Espíritu Santo. No le muestra una relación que necesita tener real en su vida y le está mostrando solamente apariencias. Así que hoy, amada iglesia, hoy el Señor nos está diciendo qué clase de iglesia somos y qué clase de iglesia queremos ser. ¿Una iglesia prudente o una iglesia insensata? Así que hoy necesitamos tomar una decisión, porque ciertamente el Señor está a la puerta. Ciertamente el Señor está a la puerta. Y yo no les puedo asegurar cuándo es el día que va a venir, pero sí sé que el Señor está a la puerta. Cuando el Señor me ministró con este mensaje, yo dije, estamos un poco adormecidos. Estamos tan distraídos con tantas cosas, Señor, que no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Velar y orar. Velar y orar. Así que hoy, los que estén dispuestos a decir, yo quiero ser una iglesia
dispuesta para el Señor, ataviada, preparada para Él, con aceite constantemente, que nuestra luz esté constantemente brillando en un mundo de oscuridad. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor. Y si quizás nos hemos adormecido, si quizás estamos tan distraídos con tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, necesitamos pedirle perdón al Señor. Y que seamos de una iglesia que tengamos aceite constantemente en nuestras vidas. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo te quiero pedir, Señor, perdón, porque por tantas distracciones, Señor, por tantas afanes de esta vida, por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, Señor, nos hemos adormecido. Estamos tan preocupados por las cosas temporales de este mundo que se nos ha olvidado lo más maravilloso, y es estar en tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no estamos teniendo una relación real contigo, porque nos falta el aceite, Señor, porque no tenemos esa comunión todos los días contigo, Señor. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos ser una iglesia santa, apartada, prudente, ataviada para ti, Señor. Que tú nos conozcas, y no tanto porque, Señor, levantamos las manos cuando los demás lo hacen, sino porque realmente, Señor, seguimos tus pasos, caminamos contigo, porque constantemente tenemos aceite fresco en nuestras vidas, Señor. Queremos ser de aquellos, de esa iglesia que es luz en medio de esta sociedad, Señor. Queremos ser de aquellos que brillan, Señor, pero no de apariencias, sino brilla por la luz de la gloria de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos por tanta indiferencia, pero queremos ser una iglesia apasionada, una iglesia avivada, Señor, una iglesia lista y dispuesta, Señor, para ti. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, quiero que adoremos al Señor. Y realmente lo que hay en tu corazón debe ser un vivo celo por el Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios está buscando hoy. Una iglesia preparada para Él, santa, ataviada, con aceite. Que le conozcamos en el lugar secreto. Que oremos y velemos constantemente, porque viene pronto